Estudiante, muy buenos días. A continuación, la guía de trabajo para hoy corresponde al tema sobre movimiento en el plano. Esta guía está diseñada para estudiantes de décimo de la institución educativa Ignacio del Pacífico 10.2, 10.3 y 10.4. En el movimiento rectilíneo, recordemos en nuestro mapa, pues se presentan justamente varias características. Primero, el movimiento uniforme se produce con una velocidad constante y hay un movimiento uniformemente variado en el cual hay una aceleración. Ejemplo, en la caída libre. Luego, si la velocidad es constante, nosotros podemos elaborar algunos gráficos analizando ese movimiento. La velocidad como pendiente del gráfico de posición contra tiempo y la aceleración como pendiente del gráfico velocidad contra tiempo. También encontramos que en el movimiento en el plano tenemos unas magnitudes vectoriales que corresponden a posición, desplazamiento, velocidad y aceleración. Esas magnitudes las vamos a estudiar como vectores, es decir, tiene una norma y una dirección. En el movimiento podemos encontrar en el plano dos tipos de movimiento, un movimiento horizontal y un movimiento vertical, cada uno de ellos con características diferenciables. Recordemos que en la magnitud escalar escribimos solo el valor numérico y el patrón de medición, mientras que en una magnitud vectorial debemos escribir el valor numérico, el patrón de medición, una dirección y un sentido. Para dos cantidades escalares se suman o se restan como si fueran números reales, por ejemplo, la masa, el tiempo, la temperatura, distancia, rapidez, volumen, energía, densidad y presión. No se representan con flechas. Mientras que la magnitud vectorial para efectuar sumas, debo efectuarlas siempre por componentes rectangulares, x y y, con las cuales utilizo el teorema de Pitágoras y luego calculo el ángulo con la relación tangente, como por ejemplo el desplazamiento, velocidad, aceleración, fuerza, impulso, cantidad de movimiento. Y siempre represento una magnitud vectorial como flechas. Las flechas nos van a indicar a nosotros hacia dónde van las direcciones. Entonces los vectores, aquí tengo una representación, se representan mediante flechas. Observemos un conjunto de algunos valores de vectores para analizar. En este caso, entonces, revisaremos estos datos. Aquí tengo un vector de 5 unidades, el cual tiene una componente en X y en Y. Cada vector puede representarse con componentes X y Y. En este caso, V representa la velocidad. Es decir, esta velocidad puede ser 4 metros por segundo y 3 metros por segundo en el eje X y en el eje Y. Cuando yo hago la suma de ambas velocidades, aquí aparece la suma de la velocidad en X más la velocidad en Y, aplico siempre el teorema de Pitágoras. Es decir, tomo el 4, lo elevo al cuadrado, me da 16, tomo el 3, me da al cuadrado, me da 9, y 16 más 9 me da 25, la raíz cuadrada de 25 me da 5. Y para el ángulo aplico siempre tangente a la menos 1. Tangente a la menos 1 de la velocidad en Y, en este caso sería 3 metros por segundo, dividido 4 metros por segundo, que es la velocidad en X, y la tangente a la menos 1 de ese resultado me dará 36.9 grados, como es el ángulo que está aquí. Si tienes calculadora, puedes comprobarlo. Igual con las velocidades que tenemos a continuación. Esta velocidad de 5 metros por segundo en y 2 metros por segundo en X, la hemos escrito acá, velocidad en X, velocidad en Y. Este resultado es nuestro resultado del teorema de Pitágoras y este ángulo es el ángulo como tangente a la menos 1. Y ahí tenemos nuestros valores. La suma de estas dos velocidades me produce otro vector acá. Acá tengo el vector suma de estos dos iniciales. ¿Cómo lo obtengo? 4 metros por segundo más 2 metros por segundo me da 6 metros por segundo. Esta velocidad se obtiene en X. Y en Y, 3 metros por segundo más 5 metros por segundo da como resultado 8 metros por segundo. Observe que obtengo una componente mayor, en la cual puedo aplicar nuevamente el teorema de Pitágoras con las dos componentes como está aquí, 6 en X y 8 en Y. Aplico el teorema de Pitágoras, me daría 10 metros por segundo, velocidad total, y un ángulo, aplicando tangente a la menos 1,
de 8 metros por segundo sobre 6 metros por segundo me daría entonces un ángulo de 53.1 grados, como aparece en la gráfica. Entonces recordemos, amigos, que cada vector se puede representar en componentes X y Y con el cual formo pues un triángulo rectángulo. Las magnitudes del vector se calcula aplicando siempre el teorema de Pitágoras, como tenemos acá, y el ángulo del vector se calcula aplicando la función tangente a la menos 1 de la velocidad en y sobre la velocidad en x. En este otro ejemplo, pues acá nos están mostrando otros resultados, ¿no? Otra suma, nuevamente velocidad en x, velocidad en y, 5 y 9, aplico el teorema de Pitágoras, hago lo mismo, y cuando obtengo la suma de estos dos vectores, entonces este vector 5 en x se suma con este vector 11 en x y me da 16. La suma de las componentes horizontales me da una componente horizontal, así como la suma de la componente vertical en x más la componente vertical, perdón, en y en y, obtengo la suma de 9 más 6 me da 15, y con estos dos aplico nuevamente el teorema de Pitágoras y me da el vector suma de los dos. Es decir, yo puedo sumar vectores componente a componente. Analicemos el siguiente problema. Desde la altura de 2.4 metros se lanza un balón de una velocidad inicial de 10 metros por segundo, 10.3 metros por segundo, y un ángulo de lanzamiento de 60.9 grados. Tenemos en nuestra imagen, entonces aquí tenemos un vector, el cual ha tenido un lanzamiento desde la azotea de una casa. Aquí vemos el balón, pero este vector de 10.3 tiene componente rectangular en X y en Y. Vamos a calcularlo a continuación. Primero, calculamos las componentes velocidad inicial en X y velocidad inicial en Y. Las componentes las voy a calcular utilizando una relación trigonométrica coseno. La velocidad en X se calcula multiplicando la velocidad inicial del balón por el coseno del ángulo. En este caso, 10.3 metros por segundo por el coseno del ángulo de 60.9 grados. Como vemos aquí en mi gráfico, siempre utilizo la función trigonométrica cos para calcular la componente en X. Nuestro resultado aparece aquí, 5 metros por segundo, y lo podemos comprobar en la calculadora multiplicando 10.3 metros por segundo por el coseno de 60.9. Amigo, debe revisar y de ver 5 metros por segundo, velocidad inicial en X. Igual haremos con la velocidad inicial en Y. Entonces sería 10.3 metros por segundo por el seno del ángulo de 60.9 grados. Nuestro resultado en la calculadora será 9 metros por segundo, así como tenemos el gráfico de la velocidad en Y, 9 metros por segundo, y la velocidad en X, 5 metros por segundo. A continuación vamos a describir las características del movimiento, tanto horizontal como vertical. Cuando un balón cae, luego de haberse lanzado con esta velocidad, tiene dos movimientos. Un movimiento horizontal debido a esta velocidad y un movimiento vertical debido a esta otra velocidad. Y esos movimientos se analizan de la siguiente manera. Entonces, en primer lugar, en el movimiento horizontal la velocidad permanece constante todo el tiempo. Es decir, se mueve horizontalmente, en nuestro caso, con la misma velocidad, 5 metros por segundo. Mientras que en el movimiento vertical la velocidad en Y varía siempre de acuerdo con la gravedad. Entonces, el movimiento vertical es un movimiento variado. Luego, la gravedad la vamos a representar con la letra G y esa será nuestra aceleración vertical. En el movimiento horizontal, entonces es un movimiento rectilíneo uniforme porque la velocidad es constante, mientras que en el movimiento vertical es un movimiento uniformemente acelerado porque actúa la gravedad. En el movimiento horizontal no hay aceleración. ¿Por qué? Porque la velocidad permanece constante, es decir, no varía la velocidad. Por eso la aceleración en el movimiento horizontal es 0 metros por segundo al cuadrado. Mientras que en el movimiento vertical la velocidad varía y la aceleración corresponde a la gravedad.
En la Tierra, la gravedad es menos 10 metros por segundo cuadrado. Es la que va a medir la variación de la velocidad. Indica que la velocidad disminuye 10 metros por segundo cada segundo. En el movimiento horizontal rige una sola ecuación. La ecuación del movimiento horizontal, bueno, aquí explico cómo obtenemos la velocidad del movimiento horizontal, fue lo que hicimos anteriormente. Y la única ecuación que rige el movimiento horizontal corresponde a la posición en X, que es la velocidad en X por el tiempo. En mi caso, la velocidad en X va a corresponder al vector velocidad de 5 metros por segundo, como lo hemos calculado aquí, que va a ser una velocidad constante. Mientras que en el eje vertical, las ecuaciones van a ser varias, porque la velocidad es variable. La primera ecuación dice que la velocidad final en y al cuadrado es igual a la velocidad inicial en y al cuadrado más 2 veces la gravedad por la altura. Esto quiere decir que la velocidad en y, pues al cuadrado en el caso puede variar. Y la velocidad inicial en y es la velocidad que hemos calculado en la parte superior, corresponde a la velocidad inicial en y de 9 metros por segundo. Este v0 en y quiere decir velocidad inicial en y. Y ese 9 metros por segundo es el que vamos a reemplazar en esta expresión justamente acá, en v, velocidad inicial en y al cuadrado. Más 2 veces gravedad por altura. Otra ecuación es velocidad final es igual a la velocidad inicial en y más la gravedad por el tiempo. Y la última ecuación en y es que la altura depende de la altura inicial. En mi caso, la altura inicial es 2.3 metros, así como aparece aquí en el enunciado, 2.4 metros de altura inicial. Es de donde lanzamos el balón. Es decir, la altura de la terraza es 2.4 metros. Y un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado más la velocidad inicial por el tiempo. Algo importante, y es que en la altura máxima siempre la velocidad en y es igual a cero, porque en la altura máxima la velocidad en y es cero debido a que no tiene velocidad para seguir subiendo. Si yo aprovecho las ecuaciones anteriores y las traduzco con los resultados que ya teníamos, entonces en el eje X la única velocidad es 5 metros por segundo por el tiempo. Ya habíamos calculado la velocidad inicial en X. Y en el eje Y, la velocidad final en Y al cuadrado será igual a la velocidad inicial en Y, 9 metros por segundo, elevado al cuadrado, más 2 veces el producto de la gravedad por la altura. En el caso de la velocidad en Y es nuevamente 9 metros por segundo, que es la velocidad inicial en Y, más la gravedad menos 9 metros por segundo al cuadrado por el tiempo. Y en el caso de la altura, en el eje Y, depende de la altura inicial desde donde se lanzó el balón, la terraza, 2.4 metros por un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado más la velocidad en Y inicial de 9 metros por segundo por el tiempo. Esos son mis resultados después de reemplazar los valores en nuestro caso. Y con esas ecuaciones vamos a hacer un trabajo matemático a continuación. Vamos a calcular el tiempo en el aire. Se obtiene cuando el balón llega al suelo. Es decir, en este caso, la altura del balón respecto al suelo es cero. Cuando la altura es cero, se supone que el balón ha llegado al suelo. Y en este caso, se reemplaza en la ecuación. En la última ecuación vamos a reemplazar la altura, que es nuestra letra Y, por cero, indicando que el balón llegó al suelo, es decir, terminó el movimiento. Y para este caso vamos a despejar el tiempo. Miremos cómo lo hacemos. En primer lugar, vamos a reducir 10 metros por segundo al cuadrado, lo voy a multiplicar por un medio. La mitad de 10 es 5 y quedaría negativo porque menos por más me da menos. Nuevamente, el 9 metros por segundo queda igual. Organizando un poco nuestra ecuación, entonces este término que está elevado al cuadrado lo voy a colocar al inicio, menos 5 metros por segundo al cuadrado por el tiempo que está elevado al cuadrado, 9 metros por segundo lo coloco de segundo y de último dejo el 2.4 metros
porque no tiene el tiempo. Es decir, he organizado mi ecuación de esta manera y lo igualo a 0 metros, que ya dijimos que era la altura cuando llegó al suelo. Al organizar la ecuación se obtiene una ecuación cuadrática. Recordemos que la forma de la ecuación cuadrática es ax cuadrado más bx más c igual a 0, en el cual x va a representar el tiempo. Miren, tiempo al cuadrado, aquí lo tenemos, x cuadrado, tiempo sin elevar al cuadrado, aquí lo tenemos, x, y a, b y c corresponden a los valores. En el caso, el valor de a acompaña siempre a la variable al cuadrado, es decir, menos 5 metros por segundo al cuadrado. Este señor es el señor de a. Igual, el que acompaña el tiempo será b, en el caso 9 metros por segundo, acompaña el tiempo, en este caso acompaña a la variable que no tiene exponente cuadrado, por lo tanto será b, 9 metros por segundo. Y c es el término independiente, 2.4 metros es el valor de c. Esos tres términos van a servirme para reemplazarlo. Recordemos la fórmula cuadrática aprendida en grado noveno, que dice que en el caso de la respuesta el tiempo será entonces menos b más o menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4a por c sobre 2a. Si reemplazo los valores conocidos, entonces me quedaría menos b menos 9 metros por segundo. Acá está, mire, menos de por fuera, b 9 metros por segundo, más o menos raíz cuadrada, b al cuadrado. Tomo nuevamente 9 metros por segundo, lo elevo al cuadrado, menos 4, lo multiplico por a, que es menos 5 metros por segundo al cuadrado, por el valor de c, que es 2.4 metros. Y todo dividido entre 2 multiplicado por a, donde a es menos 5 metros por segundo al cuadrado. A continuación, resolvemos la expresión de la raíz. 9 metros por segundo elevado al cuadrado, 9 por 9, 81 metros cuadrados, segundo cuadrado, menos 4 por menos 5 da 20 positivo, porque menos por menos me daría más, acá está más 20 metros por segundo al cuadrado, multiplicado por 2.4 metros. En el denominador, 2 por menos 5 me daría menos 10 metros por segundo al cuadrado. Continuando ahora con nuestra raíz, multiplico 20 metros por segundo al cuadrado por 2.4 metros. Metros por metro me da metro cuadrado y 2.4 por 20, 48.0. Ahora hago la suma de 48.0 metro cuadrado segundo cuadrado más 81 metro cuadrado segundo cuadrado. Esa suma me dará 129 metro cuadrado segundo cuadrado. Y luego saco la raíz cuadrada. Esa raíz cuadrada me da en mi calculadora 11.36 metros por segundo. Revise en su calculadora esa raíz cuadrada, por favor. Y finalmente, mire que siempre obtengo dos respuestas, una con el signo positivo y otra con el signo negativo. Recordemos, menos 9 metros por segundo más, aquí está, más 11.36 metros por segundo dividido menos 10 metros por segundo cuadrado. Primera respuesta con el signo positivo y segunda respuesta con el mismo signo negativo. Mire, menos 9 metros por segundo menos 11.36 metros por segundo sobre menos 10 metros por segundo al cuadrado. Al hacer mi operación, entonces la suma de estos dos, menos 9 metros por segundo más 11.36 metros por segundo, da 2.36 metros por segundo. Y la resta de estos dos, mire, menos 9 metros por segundo menos 11 metros por segundo me da menos 20 metros, menos 20.36 metros por segundo. A continuación, efectúo las divisiones. Al dividir más dividido menos, pues me daría menos, correcto. Y 2.36 dividido 10 me da menos 0.236. Metro multiplicado por segundo al cuadrado, metro por segundo cuadrado, y segundo multiplicado por metro, metro por segundo. Elimino metro con metro y segundo al cuadrado con segundo y me daría menos 0.24 segundos el primer tiempo. El segundo tiempo, al hacer esta división, menos dividido menos, me daría más 20.36
dividido 10 me da 2.04 aproximadamente. Metro multiplicado por segundo al cuadrado, metro por segundo al cuadrado, segundo multiplicado por metro, metro por segundo, cancelo metro con metro, segundo al cuadrado con un segundo me daría 2.04 segundos. El tiempo debe ser siempre positivo. En el caso de la física, en este caso, mis dos respuestas las analizo y la positiva será el tiempo que demora el balón en el aire. En este caso, 2.04 segundos. Con un poco de práctica aprenderemos a hacerlo más rápidamente la próxima vez. Calcular el tiempo que demora en subir. Entonces, en este caso, la velocidad vertical es igual a cero, porque dijimos que cuando llega a la altura máxima, la velocidad vertical del balón es 0 metros por segundo. Debido a que el balón no puede subir más, en este caso reemplazo la velocidad vertical en cero en una de nuestras ecuaciones, principalmente en la ecuación que relaciona la velocidad con la velocidad en y la gravedad y el tiempo. Entonces quedaría velocidad final, cero, porque llegó a la altura máxima, es igual a velocidad inicial en y, 9 metros por segundo, en mi caso, más gravedad, menos 10 metros por segundo al cuadrado por el tiempo. Y despejo el tiempo en esta ecuación. ¿Cómo lo despejo? El 9 metros por segundo lo paso a restar. Esta resta me daría menos 9 metros por segundo. El 10 metros por segundo al cuadrado lo paso a dividir y de esa división obtengo menos dividido menos me da más. 9 dividido 10 es 0.9 metros multiplicado por segundo al cuadrado, metros por segundo al cuadrado, segundo multiplicado por metro, metros por segundo, elimino metros con metros, segundo al cuadrado con un segundo y me da 0.9 segundos. Es mi tiempo que demora el balón en subir. Y finalmente, para terminar nuestro ejercicio, entonces vamos a calcular la altura máxima del balón. Reemplazo el tiempo de 0.9 segundos que demoró en subir en mi ecuación de altura. Aquí tenemos la altura, es 2.4 metros, más un medio de la gravedad, tiempo al cuadrado, más 9 metros por segundo por el tiempo. Ese tiempo que voy a reemplazar es el tiempo que demoró en subir. Entonces mi altura será 5 metros por segundo. Este 5 negativo es el resultado de multiplicar la mitad de 10 es 5, más por menos me da menos, ya sabemos de dónde viene la ecuación, más 9 que tenemos aquí, metros por segundo por el tiempo, este tiempo el que vamos a reemplazar a continuación, más 2.4. Al reemplazar en 0.9, entonces primero lo elevo al cuadrado, da 0.81, a continuación lo multiplico por menos 5, me daría menos 4.05 metros por segundo cuadrado dividido segundo cuadrado, más el 9 lo multiplico por 0.9 segundos y esa multiplicación me daría 8.1 metro porque segundo, con este segundo, pues ahora se van a eliminar y 2.4 metros queda igual. Resuelvo las operaciones, menos por más me da menos, 5 por 0.81 me da menos 4.05, cancelo metro, no, cancelo segundo cuadrado con segundo cuadrado, me daría metro, 8.1, cancelo acá segundo con segundo, me daría metro, más 2.4 metros. Ahora efectúo la suma y menos 4.05 metros más 8.1 metros más 2.4 metros me da 6.45 metros. Es el resultado de la altura máxima que alcanza el balón. Y para terminar, ahora calculo el alcance máximo. El alcance máximo corresponde a la máxima distancia en X hasta donde avanza el balón en el suelo. En este caso, reemplazo el tiempo de vuelo, que es 2.04 segundos, que obtuvimos en la ecuación anterior, en la ecuación de X, porque X me va a medir el desplazamiento. Es decir, 5 metros por segundo, que era nuestra velocidad horizontal, lo multiplico por el tiempo para calcular el avance máximo. Aquí está, 5 metros por segundo por 2.04 segundos. Reemplazo, efectúo la multiplicación, me da 10.20 metros multiplicado por segundo dividido segundo, cancelo segundos con segundos y me da 10.20 metros. Este es el alcance máximo de nuestro balón. Bueno, entonces
continuación vamos a terminar nuestro video con un ejercicio adicional que ustedes podrán resolver. Si quiero calcular la velocidad del balón un segundo después de haberse lanzado, hago lo mismo, calculo la velocidad reemplazando por un segundo después de haberse lanzado, y como la velocidad en y, al reemplazarlo menos por más me da menos, 9 menos 10 me daría entonces menos 1 metros por segundo, tiene una velocidad en y de menos 1 metro por segundo. Indica que un segundo después de haberse lanzado, el balón ya va hacia abajo, eso quiere decir es signo negativo, a 1 metro por segundo. Como la velocidad en x es constante, no cambia, tengo que hay dos velocidades siempre, en x y en y. Y para calcular la velocidad total un segundo de haberse lanzado, entonces aplico el teorema de Pitágoras, como lo hemos visto inicialmente, para calcular la velocidad total. Tomo la velocidad en x, la elevo al cuadrado, 5 metros por segundo, elevado al cuadrado. Tomo la velocidad en y, menos 1 metro por segundo, la elevo al cuadrado. 5 al cuadrado me da 25, menos 1 al cuadrado me da 1 positivo, 25 más 1 me da 26, y la raíz cuadrada de 26 será la velocidad total, en este caso 5.01 segundos. Y el ángulo con que viaja el balón en ese momento lo calculamos con la tangente a la menos 1, de la velocidad en y, menos 1 metro por segundo, dividido la velocidad en x. Menos 1 dividido 5, le aplico la tangente a la menos 1 y me daría menos 11.3 grados la dirección en ese momento. De ejercicio, entonces van a practicar la siguiente. Desde la altura de una azotea de 4 metros, se lanza un balón con velocidad inicial de 20 metros por segundo y un ángulo de lanzamiento de 40 grados. Calcular las componentes de las velocidades en x y en y, describir las características del movimiento, tanto horizontal como vertical, describir las ecuaciones del movimiento y calcular el tiempo que demora en el aire, tiempo que demora en subir, alcance máximo, altura máxima y velocidad del balón un segundo antes de lanzarse. Amigos, felicidades, que tengan excelente resto de mañana, que estén